Hola, estamos comenzando ya transmisiones en la siguiente mesa del décimo séptimo Simposio Internacional del Posgrado en Artes y Diseño. Qué bueno que nos están acompañando ahora todavía. Y nada, pues presentar a nuestra ponente invitada en esto que hemos llamado Diálogos Expertos. Estamos con Anabel Caraballo Fuentes. Ella es licenciada en Historia del Arte y profesora de Metodología de la Investigación del Proceso Artístico en la Facultad de Artes Visuales, Universidad de las Artes de Cuba, ISA, Cuba. Máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte, Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Salamanca, España, becaria de la Fundación Carolina, España 2019-2020, participación en eventos nacionales e internacionales sobre arte, enseñanza artística, estética y patrimonio, así como en publicaciones en revistas nacionales e internacionales sobre prácticas artísticas cubanas y proyectos artístico-pedagógicos. Miembro organizador del programa curatorial de la del segundo y tercer evento teórico en el marco del 12, 13 y 14 Bienal de La Habana en la Facultad de Artes Visuales de la Universidad de las Artes en Cuba, ISA. Libro Amargura, la calle de Via Crucis en proceso de edición, coordinadora regional Yucunet Cuba, Yucunet establecimiento de una red Yucatán Cuba para el desarrollo del programa de maestría en arte contemporáneo y gestión cultural, programa Erasmus Más de la Unión Europea y coordinado por la Universidad de Santiago de Compostela, USC, España. Muchísimas gracias, Anabel, por acompañarnos y bueno, te cedo la palabra. Comenzamos. Bueno, muchísimas gracias a César, a Yuri por la invitación y bueno, a todo el equipo del comité organizador de este simposio. Justamente cuando Yuri me hacía la invitación a participar en el simposio, ¿no? Me vino como muy bien, ¿no? Porque era una manera de transmitir, comentar algunas experiencias que tenía con respecto a este curso que pasó y que se conectaban, por supuesto, con el tema central que quiero compartirles, que sería el arte y la investigación, ¿no? Un poco problematizar sobre cómo entender el arte y la investigación hoy en día en el marco del ámbito universitario. César, no sé si podemos poner la presentación. Sí, seguro. Ahora, un segundo. Sí. Entonces, en ese sentido, como comentaba César en la presentación, yo soy profesora de la Universidad de las Artes de Cuba, específicamente de la Facultad de Artes Visuales. Y bueno, ahí este año hubo una peculiaridad, justamente por la COVID, tuvimos que desarrollar clases en línea, pero bueno, no esas clases en línea a lo mejor con plataformas ya establecidas como Moodle, ¿no? En este caso las tuvimos que realizar a nivel de WhatsApp, por lo tanto, vamos a decir que fue un poco complejo, ¿no? Puedes pasar esa y la siguiente. Ya, ahí, déjala ahí, sí. Un poco complejo la dinámica de retroalimentación estudiantes y profesores, lo cual también incidió un poco en el caso de los trabajos de diploma de los estudiantes, porque al estar alejados un poco sobre todo hablo de los estudiantes de provincias, los estudiantes que no viven en La Habana, apareció una problemática importante y era cómo determinados tutores que vienen de otros campos disciplinares empezaran entonces a funcionar, ¿no? Como orientadores, por supuesto, de muchísimos trabajos de diploma de estos estudiantes de nuestra facultad. Y ahí comenzó una problemática muy acuciante y era cómo estos tutores empezaron un poco desde sus marcos experienciales, sus marcos profesionales, por supuesto, a implementar el método científico con esta triada de situación problemática, problema científico, hipótesis, objetivos muy bien establecidos, ¿no? A la hora de orientar y justificar todo el tiempo, por supuesto, la investigación, la manera de emprender la investigación de estos estudiantes. Y lo otro, bueno, también que salió a relucir, ¿no? En estas conversaciones iniciales que tuvimos con estos tutores, ¿no? Era el tema de que se sentían un poco que no conocían, ¿no? Cuál eran como una especie de guía o de... No, déjalo ahí. Guía o forma de poder, vamos a decir, orientar a los estudiantes. Y de ahí justamente quería desgajar algunas de las problemáticas. Y una, en primer lugar, sería la siguiente, ¿no? Yo creo que en primer lugar hay que educar al propio educador.
no podemos pretender que los estudiantes que se forman en... César, déjalo en la otra. Ahí. No podemos pretender que los estudiantes que se forman, en este caso en las artes, ¿no? Concienticen qué cosa es la investigación en arte o la investigación basada en las artes, muchísimas otras definiciones que hoy en día forman parte de congresos, de plenarios, de diferentes actividades académicas o no académicas a la hora de hablar sobre estos temas. Si los propios educadores, los que fomentan la educación, la introducción de estos jóvenes, no concientizan o no conocen, ¿no?, cuáles son las singularidades o características de la investigación en arte. Y justamente de esta anécdota que pasó al principio, al final se pudo solucionar, porque justamente se manejó el diálogo directamente con estos tutores, hubo varios profesores que conversamos con ellos, y bueno, tratamos justamente de hablarles de las experiencias que tenemos en nuestra facultad, y es un poco también mi conversación, esta charla ahora también hablar de las experiencias que ha tenido la Facultad de Artes Visuales en torno a la investigación en arte, que bueno, se pudo saldar un poco, ¿no?, esta problemática. Pero me pareció interesante traerla a esta ponencia porque lo que estamos hablando en primer lugar también es que no hay del todo esa retroalimentación o carácter disciplinario o interdisciplinario de lo que estamos hablando, de lo cual normalmente defendemos, ¿no?, en todos los espacios académicos posibles o no académicos. Y que lamentablemente todavía existe un divorcio, ¿no?, a la hora de entender qué significa investigación en arte y cómo no pretender que el método científico que puede funcionar en otros campos disciplinares pueda funcionar en este caso dentro de lo que nosotros llamamos investigación en arte dentro de una universidad ligada, ¿no?, al mundo de la formación artística en este sentido. Por lo tanto, yo quería partir de esta problemática para hablar un poco también de algunas de las singularidades que puede tener esta investigación. Aquí les traigo, por ejemplo, el caso, ¿no?, de lo que sintetizó muy bien hace unos años atrás el profesor Ramón Cabrera, que es un profesor de nuestra facultad, cuando habla que la investigación en arte se condiciona a la naturaleza autonormativa de los procesos artísticos, es decir, a entender que todo parte de la propuesta simbólica que demanda este estudiante en formación o este artista en general, que tiene un fuerte componente heurístico y hermenéutico, y la urdimbre de la investigación artística es básicamente fenomenológica y experimental, ¿no? Elementos todos que hemos visto justamente en estas presentaciones de la mañana de hoy o en la serie de trabajos, ¿no?, de los procesos creativos en sí mismos, que en sí están todo el tiempo generando conocimientos justamente desde lo fenomenológico, lo experimental, donde es un conocimiento donde, es decir, está lleno de elementos como lo al azar, la intuición, lo lúdico, y también llenos también de elementos como la incertidumbre y la ambigüedad, ¿no?, que son elementos también constitutivos de este hacer o elemento de la investigación en arte. En ese sentido, César, pasa un momentico la otra. En este sentido, quisiera hablarles también desde la propia voz del único doctorante en artes que tenemos ahora mismo en la Facultad de Artes Visuales desde el año 2016, ¿no?, como también el hecho de entender que en las investigaciones en arte no podemos hablar solamente, sin más que de un problema científico, como decíamos anteriormente a la hora de decir que es como uno de los elementos medulares con los cuales se manejan las investigaciones desde el método científico. En las investigaciones en arte más bien hablaríamos de un problema artístico. Es decir, nosotros no vamos a resolver un problema, vamos a decir, objetivo, puntual, medible, cuantificable dentro de la realidad social, sino más bien un elemento que parte en primer lugar de conocerte a ti mismo como sujeto objeto de la investigación, que es el propio artista, y justamente desde las peculiaridades de tu proceso creativo, cómo le vas a dar unas respuestas o múltiples respuestas, ¿no?, posibles desde ese acercamiento individual, subjetivo, personalizado, desde tu investigación a tu obra, ¿no? Y justamente esto es medular también a la hora de entender qué métodos utilizar, ¿no? Es decir, qué herramientas utilizar para este tipo de investigaciones, pues justamente también es muy diverso, ¿no? Estamos hablando de ese carácter pluridisciplinario, interdisciplinario,
propio también de las investigaciones en arte. Y bueno, me remití entonces al caso que decía también este doctorante, el único doctorante en arte que tenemos ahora mismo, cuando dice, ¿no? Hemos comprendido a lo largo de este proceso que no hemos actuado utilizando un método específico. Comenzamos a ser conscientes, en primer lugar, del sentido cualitativo de nuestra indagación, estableciendo una distinción entre la explicación y la comprensión como propósito del proceso de investigación, una distinción entre el papel personal e impersonal, así como estamos hablando también de la implicación del sujeto, del propio sujeto objeto que investiga, el propio artista, pero al mismo tiempo ese carácter impersonal, ese carácter de distanciamiento que a veces tenemos que hacer también a la hora de investigar cuando abordamos un determinado fenómeno de la realidad social, ¿no? O dentro incluso de nuestra propia obra, que podemos adoptar como investigadores, y una distinción entre conocimiento descubierto y conocimiento construido, ¿no? Algo que también se ha manejado en la sesión de hoy a la hora de entender, es decir, las lecturas de mundo que podemos hacer con nuestras obras de arte, lecturas que vienen permeadas por las cosas que leemos, los elementos, es decir, las miradas que hacemos de los imaginarios socioculturales del mundo, que vienen de diferentes fuentes. Por lo tanto, estamos hablando de esos mismos conocimientos que constantemente estamos descubriendo, pero al mismo tiempo conocimiento construido, ¿no? Que es ese conocimiento que el propio artista va creando, va configurando con su proceso de investigación, que se consuma justamente en la obra, ¿no? En la práctica artística en sí misma. Por lo tanto, no intentamos descubrir nada, sino que intentamos construir un conocimiento, ¿no? Como decía Roland Torres Leiva. Aquí les pongo unas imágenes de algunos de sus trabajos que tienen que ver con un resumen, una síntesis de sus tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Él trabaja sobre las problemáticas de las relaciones de poder, las interacciones sociales en la sociedad contemporánea, ¿no? Los límites de dónde queda la libertad del individuo. Y bueno, lo trabaja desde un lenguaje abstracto, pero basado o permeado también por determinadas prácticas microsociológicas, micropolíticas en el espacio de lo público, ¿no? Y también en el espacio general del tejido social. Por lo tanto, se vale también de diferentes disciplinas como la antropología cultural, la microsociología de Goffman, la observación participante, la psicología, y bueno, también creó, por supuesto, una plataforma pedagógica, experiencial y vivencial, a la cual llamó Conduct Art, que un poco resume, ¿no? Esa triada entre arte, experiencia e investigación, que fue un poco la síntesis, ¿no? También lo que llegó a su proceso de investigación. Por lo tanto, un poco yendo al elemento del método, es importante decir que nosotros, por lo menos en los trabajos de diploma, en las investigaciones que realizan nuestros estudiantes, tratamos todo el tiempo de, si bien el estudiante sea capaz de identificar de dónde viene determinado tipo de vamos a decir, referencia teórica de lecturas puntuales que haga dentro de su proceso de investigación, y donde también utilice, por ejemplo, por supuesto, determinados métodos que vienen de diferentes campos disciplinares, no usarlo más bien de una manera operativa, una manera práctica, que se pueda manifestar en la propia investigación, ya sea a la hora de la escritura, a la hora de interactuar con un determinado espacio, con un determinado tipo de contexto, con un determinado tipo de escenario, y no tener que plantearlo o argumentarlo o justificarlo constantemente como sí se hace normalmente, ¿no? Dentro de las investigaciones, es decir, más identificadas con el método científico, porque realmente aquí no se trata de justificar es decir, elementos que justamente vienen de un proceso que es muy intuitivo, de un proceso que es muy ambiguo en su proceso de construcción, y donde justamente volví a decir ahorita, ¿no? El principio también de la incertidumbre, que es un poco también por donde se materializan muchas de las obras o las investigaciones en general de los artistas. La siguiente. Y bueno, en este sentido, también la investigación en arte está muy articulada con dos conceptos que para mí también son medulares, ¿no? Un elemento como puede ser la práctica situada, como refiere la teórica brasileña Marilia Velardi, cuando habla de que toda práctica artística está condicionada, ¿no? Por unas relaciones experiencial con el contexto, con un espacio determinado, con una ideología política, con cuestiones también desde el punto de vista social, religioso, étnico,
racial. Por lo tanto, todas las investigaciones que se desarrollan los artistas va a estar encaminada en cuál es la voz o cuál es la posición que se va a tomar a la hora de realizar la obra, realizar la investigación, y desde ahí entonces establecer esas conexiones con el contexto. Por lo tanto, lo vivencial, lo experiencial, la implicación personal juegan un papel también preponderante, ¿no?, dentro de las investigaciones en arte. Y articulado con esto también está el hecho del abordaje triangular, un concepto también muy manejado dentro del espacio latinoamericano, dentro del espacio de la educación artística, enarbolado por la teórica brasileña Ana Mae Barbosa, ¿no?, donde habla de esa triada, de esa articulación, donde no tiene que emplearse como una estructura fija entre el hacer artístico, es decir, la producción artística, la lectura, es decir, la condición de la lectura del mundo, que vuelvo y repito, no es la lectura solamente de esos referentes teóricos que todo artista puede manejar, ¿no?, sino lo que decían ahorita los mismos ponentes, el hecho de cómo estás leyendo constantemente como artista visual, estás ejerciendo o practicando diariamente la llamada antropología visual, porque constantemente desde el cuaderno de notas, las imágenes que ves desplegadas en cualquier tipo de soporte o las experiencias propias que te suceden en la vida cotidiana, pues de una manera consciente o inconsciente formarán parte también de tu proceso creativo, de tu proceso de trabajo en general. Y bueno, dentro de esa abordaje triangular hablaba justamente del hacer artístico, la producción artística, la condición lectora, y por último ella también recarga en la contextualización, es decir, justamente lo que remarca María Velardi, ¿no?, una práctica contextualizada, una lectura contextualizada en un contexto particular, y a partir de ahí justamente desde esa tríada de relaciones de sentidos, pues son diferentes maneras de articular tanto la educación en arte, que es un poco el concepto desde donde ella lo maneja, como también, por supuesto, los procesos de investigación en arte. El siguiente. Aquí les traigo un ejemplo de un trabajo de diploma de hace 2 años, se llamó Microhistoria de Práctica Artística, de Isabel Gutiérrez Jiménez y Laurelena Pérez Insúa, 2 estudiantes de la Facultad de Artes Visuales de LISA, ¿no?, de Cuba. Y justamente se los traigo porque tiene que ver con esto que hablábamos de la práctica contextualizada, ¿no? Ellas decidieron trabajar con una fábrica de tabaco, La Corona, en La Habana, y a partir de ahí articularon una relación de complicidad con los trabajadores de esta fábrica, donde convivían tanto antiguos jubilados que se reincorporaron como trabajadores, y a partir de ahí empezaron a generar entrevistas, conversaciones informales con cada uno de ellos, para un poco develar determinados imaginarios socioculturales, personales, que estaban indisolublemente ligados a sus prácticas de trabajo, a sus maneras de pensar y también sus relaciones con la vida cotidiana, ¿no? Para desde este carácter microhistórico poder entonces un poco también develar, ¿no?, determinados imaginarios sociales de la social de una manera mucho más holística. Aquí lo que están viendo justamente son algunos de estos comentarios de estos trabajadores, y yo les comentaba a ellas, y yo fui la ponente de su tesis, y lo que pasó fue que esta obra, si bien ellas la hicieron en esta fábrica, después pasa un momentico, la siguiente. Aquí ven la imagen de la fábrica, ¿no?, con los trabajadores. Sí, lo que decía, que si bien esta práctica, es decir, esta obra ellas la hicieron en la fábrica y consiguieron un rapport, es decir, a partir de todo el diálogo que fomentaron con los trabajadores de esta institución, al final la obra, bueno, se develó, se convirtió justamente en un texto donde tuvieron la ayuda también de un dramaturgo que fue el que más o menos que creó una historia entre la relación entre lo real y lo ficcional, jugando también, por supuesto, con el sentido ético, respeto al otro, pues hablar de las historias de ellos, pero sin, por supuesto, develar todos los detalles o tampoco los nombres de cada uno de ellos, ¿no? Y de ahí surgió este libro que fue muy conmovedor para ellos, porque sin aparentemente decir que era determinado sujeto por su nombre, ellos mismos se fueron identificando, ¿no?, en cada una de las historias tejidas en ese libro. Y yo les comentaba entonces que si bien ellas después construyeron, es decir,
pusieron el libro en la galería y pusieron muchísimas otras obras que hicieron en otros espacios, yo les decía que realmente la obra había sido ahí en la fábrica de la Corona. Porque realmente ya cuando lo llevabas al espacio galerístico, pues las lecturas podían ser otras. Y lo que más, es decir, me cuestionaba un poco era cómo involucras al otro sujeto cultural en una propuesta artística, pero después ese mismo sujeto que formó parte protagónica en sí mismo de la obra, pues no estuvo en la galería, no forma parte del espacio de la galería. Por lo tanto, es lo que le decía, para mí realmente lograr este tipo de prácticas artísticas desde los contextos y en función de los contextos, pues habría también articular bien cuando uno lo lleva al cubo blanco, pues de qué manera también seguir articulando, ¿no? Esa relación experiencial que tuvieron esos sujetos con su espacio y entender entonces también otras lógicas de presentación o de maneras de diagramar un pensamiento artístico en este caso para el caso de estos trabajadores que a lo mejor no entienden, por supuesto, las lógicas del arte contemporáneo, pero de una manera u otra fueron protagonistas de este tipo de prácticas artísticas, de lo cual cuando fueron al cubo blanco, pues se sintieron completamente, vamos a decir, prescindieron en parte, ¿no? De no poder entender lo que pasaba en el cubo blanco al punto de que no asistieron. La siguiente. Y justamente entonces conectándolo con todas las otras series de, vamos a decir, de elementos que podrían formar parte de estos elementos de la investigación en arte, hablaba justamente de esta operatoria intuitiva, esta operatoria del azar, que puede parecer aparentemente elementos que obstaculicen la investigación, si lo vemos justamente desde esa mirada o de ese prisma del método científico, pero son elementos que realmente, vamos a decir, enriquecen y singularizan y fomentan realmente lo que podemos entender, ¿no? O muchas de las interpretaciones, por supuesto, que podemos entender de la investigación en arte. Esa articulación, por supuesto, entre la teoría y la praxis, donde no estamos hablando de una teoría colocada en nuestra investigación para argumentar o justificar todo el tiempo lo que hacemos, sino una teoría que va partiendo justamente de tu propia propuesta de obra y cómo entonces tu propuesta de obra dialoga con determinados resortes teóricos, ¿no? El principio de incertidumbre, de lo que hablaba ahorita, ¿no? En ocasiones aún no se sabe qué es lo que realmente se busca, ¿no? Me pasaba hace unos días atrás con una alumna y que me decía, no, cuando terminé la tesis pude comprobar que había una determinada operatoria que yo hacía recurrentemente en mi trabajo, pero no fue hasta que culminé la tesis que pude entender esa operatoria y la significación que tenía para mi propuesta de obra ese tipo de operatoria, ¿no? Y yo digo, bueno, pues entonces te valió llevar a cabo este ejercicio reflexivo de tu propia obra para poder justamente entender o no manejar determinados procesos a la hora de configurar tu universo simbólico, tu universo experiencial a través de la investigación. Y bueno, vuelvo también a traer otra vez a colación a Ruslan Torres cuando dice, ¿no? Revisitar significa para mí reconfigurar una autoconciencia sobre lo que considero un proceso lleno de dudas, desde un presente también lleno de dudas, ¿no? Es justamente un poco lo que resume ese elemento de la incertidumbre que para muchos puede generar un obstáculo, o porque no estamos hablando entonces justamente de un principio de lo cuantificable, lo medible, sino todo lo contrario, ¿no? Que es un poco lo que hablaba también Federico al principio, ¿no? De cómo entonces entender lo diverso como una manera de diagramar, ¿no? Este tipo de pensamiento que no tiene nada que ver, ¿no? Con este pensamiento científico que nos tratan de imponer a la hora justamente también de entender la investigación en arte. Siguiente. Y bueno, aquí quería justamente traerles a colación algunas de las, vamos a decir, experiencias que hemos tenido entre la Facultad de Artes Visuales que han de una manera u otra diagramado justamente estas maneras o diversas maneras de entender estos procesos de creación e investigación, ¿no? Tenemos en primer lugar, por supuesto, un seminario o taller de investigación en prácticas artísticas que hoy en día nos enorgullecemos mucho de él, pero bueno, a mediados de la década del 90 fue una asignatura que antes la daban otros profesores con un método científico de una universidad de artes, lo cual
trajo consigo que después viniera un profesor, el profesor Ramón Cabrera, y tuviera que reconfigurar completamente ese programa, ¿no? Y adaptarlo justamente a las exigencias, las necesidades de un artista, en este caso, artista visual en formación. Y eso da la medida justamente de cómo mover el pensamiento en torno a cómo entender este tipo de investigación que todavía hoy, 2021, cuando empieza esta conferencia, pues estoy hablando todavía de los problemas que existen dentro de la propia universidad o de otras universidades a la hora de entender este tipo de investigación. Este programa hemos trabajado a nivel de ejercicios, creo que nos ha funcionado muchísimo a la hora de configurar, en primer lugar, lo que nosotros denominamos como lecturas viajeras, es decir, textos que vienen como parte per se del programa, tanto de teoría como también de artistas a la hora de hablar de sus procesos de trabajo, pero vamos a decir que también el hecho de trabajar con ejercicios nos permite al mismo tiempo ese carácter práctico, esa relación entre la teoría y la práctica, que como decía anteriormente es un elemento fundamental, ¿no?, a la hora de trabajar con estos procesos de creación e investigación. Por lo tanto, en este sentido también hemos dialogado un poco con esas lecturas viajeras que también parten de experiencias de los propios propuestas simbólicas de los estudiantes, y a partir de ahí le damos textos para que articulen y desarrollen sus propuestas, fomentamos el intercambio constante entre ellos, y determinados ejercicios como los conceptos claves, mapas conceptuales, donde partimos, ¿no?, de experiencias de otros artistas y cómo ellos pueden configurar entonces sus propios mapas conceptuales a través de sus procesos de creación e investigación. Y también el tema de la literatura, es decir, la literatura como un espacio de creación en sí misma, literatura desde el punto de vista de esa relación lectora, de determinado tipo de referentes teóricos, literarios en general, que el artista en formación puede hacer de otros sujetos culturales, pero al mismo tiempo la literatura como un proceso de creación donde el propio estudiante pues pueda también utilizar determinadas herramientas literarias para diagramar sus pensamientos artísticos, ¿no? Por lo tanto, hemos utilizado, por ejemplo, el epistolario como o el diario, como elementos que vienen tanto del mundo literario como del mundo de la antropología cultural, para justamente narrar ese hecho de lo autonarrado, del carácter también autoetnográfico, ha sido también un elemento preponderante en nuestros ejercicios, en nuestra dinámica de clase, y que de una manera u otra también se ha visto reflejada en los trabajos de investigación, así ya en la consumación de los trabajos de diploma o en las propias obras, ¿no? Y eso nos ha parecido algo muy interesante. Otro ejercicio que también lo hemos empleado y nos ha dado muy buenos resultados es el archivo visual, es decir, entender cuáles son los diversos imaginarios que pueden configurar el pensamiento de un artista, imaginarios que pueden provenir desde la película, desde la película que viste ayer, las lecturas que has hecho, las experiencias personales, es decir, toda una serie de fuentes de naturaleza variada que el estudiante puede construir, y justamente le hemos llamado así, ¿no?, archivo visual, un poco también conectada, por supuesto, con la importancia que tienen los estudios visuales a la hora de la construcción de la imagen. Y de aquí han salido incluso obras, ¿no?, obras de un fuerte carácter intertextual, donde el estudiante ha creado obras a partir de retazos de esos mismos elementos que de una manera consciente, ¿no?, tenía incluso albergados en su computadora, y el propio hecho de hacer ejercicios pues lo hizo activar determinado tipo de relaciones de sentido a la hora de utilizarlo, en este caso para una pieza, ¿no? Por lo tanto, ha sido medular, incluso entender dentro de la propia práctica educativa cómo las mismas imágenes que crea el propio estudiante en formación, pues entonces se convierten en las propias potenciadoras de contenido y conocimiento en sí mismas. La siguiente. Y en este sentido, tanto los conceptos clave como los mapas conceptuales, como esta misma relación con el archivo visual y muchísimos otros ejercicios que de una manera u otra fomentamos en las clases, ejercicios que algunos pueden repetirse de un semestre de un curso a otro, y otros constantemente lo tratamos de reinventar. Son preguntas, tratamos un poco de contestar estas preguntas que se hace este artista visual cubano, Andy Montoya, ¿no?, que se lo hizo en su trabajo de diploma amanuense, cuando dice, ¿quién que estoy cuestionando? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Para quién? ¿Cuánto cuesta? ¿No? Son los comensales de cualquier investigación, y por supuesto también las terminales, transformadas en exclamación si se ha conseguido algo de acierto en la obra, ¿no? Esto me parece fundamental. El hecho también de constantemente hacerte preguntas, que es un poco también
la leitmotiv muchas veces de las investigaciones. A veces las investigaciones justamente parten de preguntas que uno se hace y preguntas que puede que incluso al final de la investigación no tengas las respuestas completamente. Y es parte incluso del propio hecho de por qué cuestiono también las hipótesis dentro del método científico que pueden funcionar, pero que no encuentro que tienen cabida exactamente dentro de la investigación en arte, cuando tú lo que haces con una investigación en arte es construir múltiples hipótesis posibles y múltiples acercamientos posibles de tu propuesta simbólica. Por lo tanto, justamente es interesante también entender cómo no se trataría de replicar a ciegas determinadas categorías, determinadas maneras, ¿no? Que funcionan en el método científico para otros campos disciplinares y tratar entonces de extrapolarlas a las investigaciones en arte, a las investigaciones basadas en arte, cuando realmente en su esencia misma no obedecen, ¿no?, a las mismas lógicas de desarrollo, a las mismas lógicas de operatividad y funcionabilidad en este caso. Siguiente. Y otro elemento que nosotros hemos potenciado constantemente es el concepto de los procesos. Si bien, por supuesto, existen obras, ¿no?, que las mismas nomenclaturas de la propia historia del arte ha llamado obras en proceso o los proyectos de obra. Es decir, aquí nosotros le damos peso al propio proceso de trabajo y al propio proceso incluso de aquellos elementos que no solamente están condicionados por la operatoria de una manera determinada de hacer, ¿no? Y aquí justamente lo define una artista visual y profesora por un tiempo de nuestra facultad, María Claudia García, ¿no?, cuando dice: en las artes visuales debe ser de interés la existencia de un tipo de educación que no tome en cuenta solamente los resultados, en este caso, por supuesto, los resultados artísticos de la creación artística, sino los procesos, pudiendo profundizar en preguntas, en motivaciones, en intereses durante su devenir, compartiendo preocupaciones de los estudiantes en el grupo, que pueden ser materializadas o simplemente quedar latentes en ellos para ser develadas en un momento posterior, ya sea expresándolas solo a través del texto oral o escrito, o plasmándolas más concretamente en bocetos, en proyectos de obras y piezas acabadas. Esto nos parece crucial, es decir, muchas veces los estudiantes cuando se acercan a nosotros, y posiblemente a ustedes también les pase, como profesores, investigadores, o en este caso los propios estudiantes, ¿no?, que es el hecho de decir, bueno, ¿cómo enfoco mi investigación? ¿Cómo me enfrento a ese papel en blanco? Y justamente nosotros siempre empezamos diciéndoles por tus motivaciones, es decir, ¿por qué llegaste aquí? ¿Qué es lo que te ha interesado? ¿Qué experiencias de vida te han, vamos a decir, potenciado el hecho de poder hacer un tipo de obra o hacer un tipo de acercamiento a una propuesta determinada, y que lo quieres plasmar entonces justamente en este trabajo o con este tipo de operatoria, pero donde ahí vienen a relucir determinados tipos de elementos que, repito, pueden ser incluso inconscientes, ¿no?, elementos que hasta ese momento no tenías en cuenta, o elementos que aparentemente al propio estudiante le pueden parecer insustanciales, pero cuando los compartimos o los debatimos, pues indiscutiblemente han formado de una manera u otra, ¿no?, elementos medulares en sus procesos de creación e investigación. Y justamente el hecho de reflexionar, el acto mismo reflexivo de la investigación, te permite un poco vislumbrar, identificar esos otros elementos que no vienen de un libro de teoría, sino que vienen justamente de la vida y del vínculo y la implicación que tiene ese sujeto artista para con su propia manera de entender, enfrentar y leer el mundo, ¿no? Eso es algo que me parece medular entenderlo y que bueno, que también por supuesto lo entiendan, ¿no?, los estudiantes. En la otra diapositiva un poco ya se resume lo que dice esta misma investigadora. Puedes pasar a la siguiente, ¿no?, donde ella como un poco resume esto, ¿no? Es importante entender los procesos creativos como una raíz interconectada con espacios de incertidumbre y ambigüedad, e incentivar justamente a los alumnos a mostrar los fragmentos de estas, que aunque no constituyan, esto es lo más interesante, aunque no constituyan el resultado final advertible, son parte sustantiva de la experiencia total de vida del artista y por tanto del arte. Esto no tiene cabida dentro de las investigaciones del método científico. Es decir, cuando vemos este tipo de investigaciones, pues van justamente a los resultados, al hecho, a lo medible, cuantificable, a lo lógico, lo que fuiste capaz de generar en cuanto a la comprobación de un determinado tipo de hipótesis, a la resolución de un determinado tipo de problema dentro de la sociedad.
y justamente esas otras, vamos a decir, experiencias diarias del mismo hecho de visitar un lugar todos los días a una determinada hora, qué relación experiencial tuviste con ese lugar, pues justamente no tienen cabida en este tipo de investigaciones más ligadas al método científico, y en el arte justamente vamos a decir que cada vez gana protagonismo en sí mismo dentro de este tipo de investigaciones. Siguiendo un poco también esta lógica de historiar un poco este tipo de experiencias que ha tenido la Facultad de Artes Visuales de LISA, de la Universidad de las Artes de Cuba, con respecto a cómo abordar la investigación y cuáles son las problemáticas también inherentes a esta. Tenemos también un texto que sin convertirse en una estructura fija o normativa, nos ha configurado, nos ha permitido entender a partir de determinadas experiencias de trabajos de diplomas que anualmente se defienden en esta facultad, pues algunas lógicas de operatoria dentro de la propia investigación en arte, que vuelvo y repito, no son fórmulas, es decir, han sido, vamos a decir, experiencias que hemos tenido dentro de múltiples otras experiencias que puede haber en otros campos académicos o dentro de igual de la propia facultad. Este tipo de experiencias se resumió en un texto llamado Rutas de Orientación, la siguiente. Rutas de Orientación, también escrito en este caso por el doctor Ramón Cabrera, un profesor de nuestra facultad. ¿Puedes pasar a la siguiente? Donde él, a partir de las experiencias que tuvo con todas sus experiencias como consultante, tutor, de tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, pues realizó una síntesis de, vamos a decir, determinados tipos de principios rectores que se manejaban en la investigación. Pero antes de abordar esos principios rectores, vamos a decir que no, algunas experiencias que él ha identificado en la tesis, quería un poco hablar de este ejercicio que hizo esta misma profesora de la que hablaba ahorita, María Claudia García Ruiz, un ejercicio que tituló, es decir, que si bien fue un ejercicio de clase al principio, que fue basado en la realización de que el estudiante se adentrara en el mundo del ensayo, de la ensayística, es decir, en primer lugar, entender qué cosa era el ensayo, qué importancia podía tener el ensayo desde el punto de vista instrumental, operativo, para ese estudiante en formación. De ahí se develó también un trabajo colaborativo entre todos los estudiantes a la hora de intercambiar sobre sus procesos de trabajos, sus obras. Y bueno, después se convirtió en sí misma en una publicación a partir de la compilación de los ensayos que habían hecho los propios estudiantes, y como ven en las diapositivas, pues también la articulación, por supuesto, con el dibujo, así que fue realizada por cada uno de los estudiantes como una especie de síntesis de los conceptos claves, medulares, que formaban parte de su investigación. Este ejercicio fue muy interesante para ellos, no solo el mismo proceso de construcción, porque fue un proceso de construcción colectivo desde el principio, desde la portada, de cómo querían que fuera la organicidad del libro, que se convirtió justamente en un libro, sino que también cuando llegaban a quinto año, pues indiscutiblemente cuando iban a este libro, que lo habían realizado en el tercer año, pues constituía es decir, un elemento importantísimo a la hora de tomarlo para su trabajo, para la confección de su trabajo de diploma, porque ya justamente habían identificado en ese ejercicio de tercer año un proceso de maduración de sus ideas, de sus pensamientos en cuanto al arte, de lo que los motivaba, y que indiscutiblemente lo que tendrían que hacer en trabajo de diploma era un poco, ¿no?, argumentar alguna que otra idea, pero realmente ya en ese mismo ejercicio había sido su primera experiencia de cómo enfrentar el papel en blanco, ¿no? Y eso realmente fue muy significativo dentro de sus procesos de formación. La siguiente. Entonces, un poco conectándolo con lo que decía anteriormente, la siguiente, lo de las rutas de orientación del profesor Ramón Cabrera a la hora de hablar de algunas experiencias que hemos tenido en la facultad con respecto a la misma concepción de los trabajos de diploma. Puedes pasar a la siguiente. Hemos visto tres principios rectores, ¿no? El principio de la narratividad, que está muy vinculado a cómo ese sujeto que desde lo autonarrado, lo carácter autonográfico, la relación vivencial, de vínculo y experiencial,
con su contexto, pues siente la necesidad de narrarse, de autonarrarse como un elemento que algunos pueden ver como peculiar a la hora de ver este tipo de investigaciones, pero que ellos lo ven como parte constitutiva, ¿no?, de su propia investigación. Aquí les traigo un trabajo de diploma casi defendido el mes pasado, Atractivos urbanos de la observación a los ímpetus, de Raúl Cueche Mendía, un artista visual que trabajó con el lenguaje de la abstracción. Le interesaba realizar determinados andares por la ciudad y documentar a través de esos, vamos a decir, puertas de garaje o rejas o elementos determinados dentro del espacio público que podían estar corroídos, desgastados o casi ya invisibles, llevarlo entonces al lenguaje de la abstracción y jugar también con el elemento del GPS para lograr una conexión desde el cuadro que era ya como la consumación de la obra, utilizar entonces los títulos de los GPS para articularlo, ¿no?, con la relación de localización con ese espacio donde una vez fue tomada la fotografía o con ese espacio de donde él extrajo, ¿no?, esos determinados elementos materiales, como puede ser una reja, una puerta, y que después entonces por un proceso su propio proceso creativo, ¿no?, convirtió desde el lenguaje de la abstracción, ¿no?, del lenguaje de lo pictórico, en otras relaciones de miradas, ¿no?, sobre la ciudad en este caso. Y bueno, lo interesante también no es solamente el hecho, ¿no?, de su obra en sí misma, sino también la manera en que fue articulando esa reflexión sobre su propia propuesta simbólica. Y aquí les traigo, por ejemplo, cómo él articuló todo un diario de vida por una situación muy traumática el impacto de la COVID, solamente ya como un elemento que nos ha tocado a todos vivir, y como también al mismo tiempo el hecho de hacer la tesis desde el WhatsApp, desde a lo mejor incluso no poder ver a tu profesor, de no poder ir a la facultad, y al mismo tiempo las vicisitudes diarias, ¿no? En este caso, en un país que también ha tenido otro tipo de problemas de crisis en muchos sentidos, y era un poco entonces cómo consumar en determinadas líneas, ¿no?, desde el auxilio del diario, pues cómo articular su pensamiento reflexivo teórico sobre la pintura, el lenguaje abstracto, y al mismo tiempo su relación experiencial diaria, ¿no? Por ejemplo, visité en la mañana al tutor y recibí una carpeta con una treintena de textos sobre la pintura abstracta. Tras entregarle en un pendrive las reflexiones que me había pedido en la cita anterior, anduve hasta la casa y aproveché el tiempo para responderme. ¿Por qué la pintura abstractiva para manifestarme? ¿Cuáles son las regularidades y sentidos de mi obra abstraccionista? Vuelvo un poco también a traer a colación el tema de las preguntas, ¿no? Cómo las preguntas que se hace el propio artista pues van condicionando y van configurando, ¿no?, las posibles respuestas dentro de su proceso de investigación. La siguiente. 5:30 AM. Lo que ven arriba es justamente el día en que se tomó en que fue realizado el diario, ¿no?, porque son los elementos que él utiliza, ¿no?, para hablar sobre esto. Han muerto 2 amigos a causa de la COVID-19 tras una larga fase de tratamiento en el hospital. No puede haber nada más dramático que la ausencia. En poco tiempo, Cienfuegos ha pasado a la cabecera de las estadísticas con el mayor número de infectados de la isla. Pienso que por las pésimas decisiones de nuestra gubernatura y la usual irresponsabilidad de muchos de sus ciudadanos. Nadie está seguro. ¿Cómo puedo librarme de tanta incertidumbre y malestar? Apenas logro concentrarme en las últimas páginas de la tesis, aquellas que refieren los vínculos entre los TICs y mi obra. Y la siguiente, para terminar un poco este diario. Tras padecer durante 6 horas los estragos de un apagón, regreso al computador y organizo ciertas ideas sobre el significado de mi producción abstractivista. Claramente, insisto en mi disconformidad con la ausencia de conexos somáticos y espirituales entre el arte y su entorno, ¿no? Todo el tiempo conjugando su reflexión teórica, sus preocupaciones sobre su propio proceso creativo con determinados elementos experienciales que indisolublemente también forman parte de su proceso de investigación. Vamos a pasar a la siguiente. Por otro lado, tenemos es decir, lo decía anteriormente con el texto de rutas de orientación, que tenemos por un lado, vamos a decir, 3 tesis que ha logrado desgajar este profesor a la hora de las experiencias que hemos tenido con las tesis en la facultad. El principio de la narratividad, que lo había abordado, la tesis como obra o como memoria escrita de la obra, que tiene que ver cómo hay muchísimas experiencias que hemos tenido donde la propia memoria escrita de
es decir, el propio trabajo escrito que presenta el estudiante se convierte en sí mismo en un libro, se convierte en sí mismo en la obra a presentar dentro del espacio galerístico. Por lo tanto, ha sido una experiencia muy significativa. Aquí les comparto el caso del trabajo de diploma Manual de una idea incompleta del mundo del año 2004 de María Victoria Portelle. Ella creó toda una cartografía subjetiva, es un concepto que ella maneja para hablar de la relación experiencial que ella tiene con el elemento de la exterioridad, es decir, la relación que tiene con el espacio público, con las caminatas diarias que realiza por su ciudad, y a partir de ahí crear toda una especie de cartografía simbólica, subjetiva, donde lo emocional y lo experiencial y vivencial juegan un elemento protagónico. Y de ahí que entonces trabaja desde la propia narración de cómo realiza sus andares, qué busca, qué encuentra, cómo realiza sus fotografías en el espacio, ¿no? Y al mismo tiempo cartografían lo que no se ve o lo que indiscutiblemente no podría formar parte de esa cartografía tradicional, ¿no? Como puede ser las señales que hacen las personas para pedir botella, es decir, para coger un taxi en Cuba, o una ciudad como Santa Clara que no tiene mar. Hicieron una acción performática justamente por la noche, casi por la madrugada, con un camión dar recorridos por la ciudad donde solamente emitieran con altoparlantes el sonido del mar, ¿no? Las olas del mar, como una manera muy experiencial, emocional, ¿no? De otorgar a una ciudad completamente aislada de ese escenario del mar, justamente también dentro de una isla del cual estamos, y darle una mirada a otra, ¿no? A este fenómeno y implicar justamente también a los pobladores de esta ciudad. O otro tipo de cartografía, como puede ser justamente cartografiar esos trillos que hacen constantemente de manera informal las personas para caminar, para poder transitar determinados espacios de una manera más rápida, y que al final después el propio urbanismo se da cuenta de que esos eran realmente los trillos o los senderos o los caminos que deberían haber pautado las planificaciones urbanísticas y no las que hicieron antiguamente, ¿no? Pues una manera muy interesante, ¿no? De cartografiar la ciudad, de cartografiar desde vuelvo y repito, de lo simbólico, de otras cartografías, otras que están al margen, ¿no? De esa cartografía tradicional. La otra. Y bueno, teníamos el principio de la narratividad, tesis como obras o como memoria escrita de la obra, y modos de sustentación como obra, ¿no? Aquellos trabajos de diplomas donde la puesta en escena en sí misma constituye vamos a decir que el elemento simbólico protagónico dentro de la pieza. Tenemos el caso, por ejemplo, del acto de defensa en la sala de un juzgado correccional en La Habana, en Cuba, del trabajo de diploma en maestría L. Conduct Art, taller de arte y experiencia 2007 de Ruslan Torres Leiva, donde para hablar justamente de esas relaciones de poder, de los límites de la libertad, del orden interaccional dentro de la sociedad, pues él utilizó su acto de defensa desde un tribunal, donde es decir, cada uno de los miembros del tribunal tenía entonces que ejercer el personaje, en este caso del juzgado, y él justamente ese acto del culpable y el defendido, ¿no? en un solo sujeto, y a partir de ahí articular todo su investigación. Y por último quería presentarles justamente esta otra pieza que ven a continuación, Sin razón, sin movimiento, sin nada, del año 2015, de Gabriel Cisneros, un trabajo de diploma muy controversial, un trabajo de diploma que quería justamente traerlo a colación porque sintetiza un poco muchas de las problemáticas que enfrentamos hoy, no solamente dentro del campo artístico pedagógico cubano, sino también internacional. Estamos hablando de un estudiante que presentó esta escultura, una especie de autorretrato, donde aparece sentado de una manera muy despreocupada, con su overol de trabajo, y bueno, a pesar de que es una pieza realizada en resina, pues trata todo el tiempo de aparentar el mármol, ¿no? Juega todo el tiempo con esas relaciones entre lo real y lo ficcional dentro de su propia propuesta simbólica. Pasa la siguiente. Este joven llegó al tribunal, presentó la pieza, y dijo estas palabras: si quieren saber lo que tengo que decir, todos mis textos y palabras están dentro de la pieza. Ustedes deciden si las rompen o no para darle continuidad al acto de tesis. Solamente con esta frase, acompañada en este caso con
con una bolsa llena de materiales, a los cuales arrojó al tribunal para, por supuesto, se iban a querer entender de dónde había surgido sus motivaciones, todo su cuerpo teórico, pues tenía entonces que quebrar el mármol, ¿no? Por lo tanto, también trajo sus herramientas para que el tribunal pudiera ejercerlo. Por supuesto, no ocurrió nada de eso, pero lo más interesante sí fue todo el debate y toda la reflexión que hubo detrás de eso, ¿no? Pasa la siguiente. Una de las preguntas que yo me hago, ¿no?, es ¿cuál es la obra en primer lugar? El texto de la tesis, que cabe la pregunta si alguna vez existió cuando nunca se develó ante el tribunal, o el acto performático en sí mismo, ¿no? Aquí es lo que digo, que un poco con este trabajo de diploma había una especie de consumación entre lo que decía el profesor Ramón de los modos de sustentación como obra, si la puesta en escena, este acto performático en sí mismo, y la memoria escrita como obra, ¿no? Cuando realmente también habría que preguntarnos si la memoria escrita alguna vez existió, para descubrirlo, ¿no?, había que atentar contra la propia obra en sí misma. Pasa la siguiente. Otra de las preguntas también medulares que se hizo en este caso una profesora igual de nuestra facultad, es ¿dónde poner mayor énfasis y de evaluar se trata? ¿En la producción, en la fundamentación conceptual que acompaña a esta, o en la presentación oral que finalmente propone el estudiante como síntesis de ambos procesos? Y justamente es un poco con lo cual yo quería concluir, ¿no?, en esta investigación. Y es cómo muchas veces las preguntas que ya se hacía también el mismo profesor Ramón Cabrera en un diplomado que se hizo en la facultad, diplomado de producción simbólica, el aula oscura, en el año 2012, se preguntaba: ¿es el proceso de concepción de la obra una investigación, y sería este, por tanto, el modo de ser de la investigación en las prácticas artísticas? ¿Una obra sería la conclusión de la investigación? Estas preguntas todavía el ámbito académico internacional no se ha puesto de acuerdo, es decir, no hay una respuesta. Cada vez que asistimos a un simposio, un congreso, una ponencia en general, pues siempre quedan estas incertidumbres, o incluso ya el mismo hecho de saber que se manejan diferentes nomenclaturas para hablar de la investigación en arte, con acercamientos más puntuales hacia la educación artística, hacia el mismo proceso, hacia la investigación en arte en general, pues te da la medida también de que todavía no existe un consenso real, ¿no?, de cómo afrontar el tema el tema de la investigación en arte dentro del ámbito académico. Por lo tanto, un poco concluyendo, ¿no?, cada universidad de artes demanda una mirada particular a sus contextos educativos, pero eso no significa de que propuestas como estas justamente nos puedan mover un poco el pensamiento, ¿no?, en el sentido de entender que tanto si entendemos que la investigación en arte tiene una estructura abierta, una estructura no determinada, no fija, no pautada, no con objetivos específicos, como mismo es la estructura abierta del arte, pues también tendríamos que replantearnos nuestros propios protocolos a la hora de legitimar una investigación en arte dentro de nuestras propias universidades. ¿Por qué seguimos utilizando estrategias ya protocolizadas dentro de nuestras propias universidades para defender lo que puede ser o no una investigación en arte? Es decir, yo considero que no significa que no existan determinados protocolos, vuelvo y repito, dentro de las universidades a la hora de, vamos a decir, entender cómo vas a hacer un trabajo de diploma de la naturaleza que sea, pero considero que en el caso de las investigaciones en artes hay siempre que tener en cuenta los contextos, hay que tener en cuenta la propia naturaleza de la propuesta simbólica que trae a colación el estudiante en su acto de defensa, y cómo desde esa propuesta simbólica el estudiante argumenta, el estudiante defiende su proceso creativo, ¿no? Y a partir de ahí entonces entender, como todos lo hicimos, que al final todos aprendimos una lección cuando el propio Gabriel Cisneros, el propio estudiante, en una entrevista 1 o 2 años después de graduarse con este trabajo de diploma, decía: así me graduó de LISA sin texto, violando todos los parámetros. Yo creo que al final justamente esa frase resume un poco, ¿no?, lo que quería como resumir o concluir con esta presentación, ¿no? Es constantemente como, si bien las universidades todo el tiempo tratamos de orientar, decir,
vislumbrar determinados tipos de caminos posibles sobre la investigación en arte en este caso. Tenemos que también tener en cuenta de que el arte en sí mismo siempre es muy propositivo, muy cuestionador, donde, vuelvo y repito, hay múltiples lecturas del mundo y siempre va a generar estos elementos de fricción con lo oficial, con lo protocolizado, con lo institucionalizado, ¿no? Y justamente cómo entonces también el tribunal o el profesorado o la educación en sí misma tiene que constantemente repensarse estas relaciones que uno articula, ¿no?, entre el educador y el educando. Muchas gracias. Anabel, muchas gracias. Muchísimas gracias por tu exposición. Pues vamos a darle pie a las preguntas, respuestas. Voy a checar en el chat de Facebook si hay alguna cosa. También están, digamos, las preguntas que les envié. Ahora quiero hacerlas con esta salvedad. Ahora les platico. No hay preguntas ahora en el chat. No sé si alguno de los participantes quisiera hacer un comentario, alguna pregunta. Sí. Itzel. Sí. Gracias. Pues muchas gracias, Anabel, por tu presentación. Me parece fantástico que todas estas cuestiones se empiecen a problematizar desde un contexto menos occidental, que es desde donde se dice que surgieron todos estos cuestionamientos de la institucionalización y la academización del arte, y muchas veces como que por seguir como esa tendencia, toda la información y la investigación que hacemos al respecto pareciera jalarse de ahí, de esas teorías, de esos trabajos, y me parece como bien importante reivindicar que en cada contexto estamos haciendo el trabajo que corresponde justo a nuestro propio contexto y que no pueden existir como generalizaciones para todas estas cuestiones, como tú bien mencionabas. Mi pregunta sería la siguiente. Dado que el proceso es fundamental en este tipo de prácticas de investigación, porque es ahí donde justamente donde se concentran todos estos elementos diferenciables de la ciencia positivista que tienen que ver con la experiencia, con la emoción, la afectividad, la subjetividad. ¿Qué estrategias podemos utilizar para hacer evidentes estos procesos y no reducirlos de nuevo a la obra como un resultado cerrado, ¿no? Como que todo este proceso tan rico, ¿cómo podemos evitar que no resulte de nuevo en una obra cerrada? O en una tesis, que muchas veces las tesis les pasa un poco lo mismo, ¿no? Que si no salen como a socializarse al mundo, pues son unas entidades igual de cerradas, acumuladas en los repositorios de las universidades. Quisiera saber tu opinión al respecto. Gracias. A ver, en primer lugar, un poco conectándolo con tu pregunta y que se me pasó de vista ahora, terminando un poco la ponencia, era que es decir, no creo que al final nos tengamos que poner de acuerdo en todo, ¿no? Pero que hoy en día en muchas universidades impera el método científico a secas, en otras impera yo digo una especie de hibridez entre poner problema, hipótesis en una tesis de investigación en arte, cuando al final lo que estás defendiendo es una obra con categorías o elementos que no tienen nada que ver exactamente con tu investigación, y otras como en mi facultad, donde articulamos la memoria escrita con la obra, y otras universidades donde se privilegia la obra en sí. Es decir, hay una diversidad de propuestas a la hora de entender el tema de la investigación. Yo considero que si bien dentro del marco académico, lo decía, hay protocolos a la hora del mismo proceso de formación del estudiante que se consuman un trabajo de diploma con esta diversidad de escenarios que acabo de describir, yo creo que no es suficiente. Yo creo que no es suficiente porque el artista, vamos a decir que su primera etapa puede ser esa etapa formativa, ya sea en un nivel medio, un nivel universitario, pero después, ¿qué? Después viene toda tu carrera profesional, donde constantemente no solamente le vas a dar peso a la obra en sí, sino, como tú bien dices, a los procesos. Por lo tanto, las charlas, los conversatorios, las conferencias,
proyectos de gestión cultural que también haga o propicie el propio artista, y muchísimos otros medios, publicaciones en empresas de variada naturaleza pueden funcionar como estrategias también de visibilización. Yo trato todo el tiempo, aunque no lo consigo del todo, con mis estudiantes de hacerles entender de que no es solo el trabajo de diploma, cuando entienden la asignatura para el trabajo de diploma. El trabajo de diploma es una puerta que vas a abrir, después cerrar y a lo mejor después olvidar para toda tu vida, porque tu vida va a seguir en otro tipo de lógica, de operatoria. Por lo tanto, también tienes que repensarte que desde tu labor como docente, si te interesa, desde tu labor a la hora de publicar o a la hora de cómo producir tus propios procesos curatoriales, pues ya también entonces cómo entonces incentivar esos procesos de creación e investigación, donde vuelvo y repito, se puede consumar en una obra o no necesariamente, ¿no? Que es ahí entonces donde articular que los artistas también escriben, que los artistas también reflexionan, no solo desde su práctica artística en sí misma, sino desde otro tipo de resorte, donde ya el propio también espacio del aula es un espacio de pensamiento, ¿no? Aunque no solamente verlo, porque todos los artistas, por supuesto, no se inclinan hacia el espacio de la docencia, sino que se inclinan, por supuesto, a otro tipo de elementos que les puede funcionar para trabajar en ese sentido. Pero es algo que si bien yo lo reflexiono, trato de potenciarlo o problematizarlo dentro de la docencia, es algo que todavía no creo que tenga una concientización real en los artistas en general. Hay una especie de divorcio entre mi etapa estudiantil universitaria y después ya insertarme en un mercado, las dinámicas del mercado, con la insertación en los certámenes. Es decir, que vas como que alejándote un poco de hasta qué punto me funciona o entender o concientizar la investigación en arte. O entonces cuando vuelvo a caer en la tesis de maestría o en la tesis doctoral, vuelvo a reflexionar la importancia que puede tener. Para mí, yo trato de que escapen a esos convencionalismos de la academia y entender justamente la investigación de arte fuera del ámbito académico, ¿no? Pero es algo que realmente, no sé si ustedes tienen la receta, pero creo que todavía no hay una receta al uso sobre eso. Muchas gracias. Gracias, Anabel. Quisiera hacerte las preguntas que les envié a cada uno de los invitados especiales. A diferencia de Federico, que me parece que ya estaba respondiendo la primera pregunta vinculada, digamos, como al tema de la inteligencia artificial o los espacios virtuales de participación, me parece que en tu exposición más bien estás respondiendo muy claramente la tercera pregunta, que tiene que ver más bien con el tema de los marginados, a la vinculación, digamos, con la comunidad. Entonces, quisiera más bien hacerte las dos preguntas, las voy a hacer seguidas para no tardarnos mucho, vinculadas a este problema del acceso, digamos, a los medios y al cambio, digamos, de lógica desde el punto de vista de las transmisiones. Justamente pensando también, hace un par de años fui a Cuba y pues ahí hay grandes problemas, digamos, respecto a la comunicación, al acceso libre a las redes, en fin, cosa que genera una cosa muy interesante en los parques, por ejemplo, en donde uno tiene que ir a conectarse con el celular a las señales libres. No libres, hay que pagar, pero bueno, que están ahí, en los módems de los espacios abiertos, ¿no? Entonces, bueno, te hago las preguntas y a ver qué opinas. Dice, la emulación de competencias que antes pertenecían exclusivamente a lo humano está siendo cada vez más velozmente realizada por la tecnología y la llamada inteligencia artificial. Desde esta perspectiva, ¿cuáles crees que pueden ser las prioridades respecto a la construcción de conocimiento en el ámbito universitario vinculado a la investigación, pensando en temas como el trabajo o la emancipación social? Y continúo con la segunda pregunta vinculada a esta primera. Respecto a lo anterior, ¿consideras que se están viendo afectados el sentido de contribución de debate en las universidades o las aportaciones de valor de la investigación académica que busque el intercambio diverso de ideas para ser sustituido por un pensamiento único? ¿En qué medida sí o no? Bueno, con respecto a la primera pregunta, como tú decías, desde tu experiencia personal, el contexto de Cuba es un contexto bastante particular. Nosotros no tenemos una experiencia real de las implicaciones que puede tener el proceso de la informatización de la sociedad, de la inteligencia artificial dentro de la sociedad contemporánea, como lo pueden tener ustedes o otros, es decir, países, ¿no? Nosotros ahora
creo que estamos también atravesados por dos problemáticas fundamentales. Por un lado, el analfabetismo digital, que si bien, por supuesto, en muchos espacios dentro de la informatización ya hemos tenido conocimiento, pero en muchísimos otros todavía, sobre todo de cara a Internet y de cara a la conectividad. Hasta el otro día estábamos en una sociedad semidesconectada y todavía lo tenemos, a pesar de que cada día tratamos de aumentar esos espacios de acceso a la conectividad, pero realmente no es del todo. Por lo tanto, por un lado tenemos el proceso del analfabetismo y por otro lado también el de la segregación, porque al no haber todas las personas conectadas o políticas externas o internas que no permita que todos podamos conectarlo o conectarnos o poder tener acceso a determinado tipo de plataformas, pues también entonces perjudican, ¿no?, la manera de comunicarnos, la manera también de hacer trabajos colaborativos en red, que creo que este último elemento es fundamental, y articulando entonces con la educación, la universidad, y la articulación con la informatización, es un proceso esencial. Yo consideramos que, si Yuri no me dejará mentir, que estamos trabajando justamente en la Universidad de Artes de Cuba y la UNAM y la Universidad de Artes de Yucatán en un proyecto llamado Yucunet, que trataría justamente de generar una respuesta a este tipo de problemáticas que afronta Cuba con informatización dentro del espacio universitario. Tendríamos una maestría en arte contemporáneo y gestión cultural, donde utilizaremos las nuevas TIC por primera vez dentro de la enseñanza artística en Cuba, porque tenemos otras universidades que a lo mejor lo han promovido, que sí es una universidad basada justamente en las informáticas, pero dentro de la enseñanza artística no lo hemos tenido. Por lo tanto, yo creo que todos los retos de Cuba, no solamente sortear el analfabetismo, sortear el analfabetismo en el mundo digital, sortear el tema de la segregación, del acceso a la conectividad, sino también el hecho de no copiar por copiar, sino también analizar qué experiencias ha tenido el mundo hoy sobre el proceso de informatización de la sociedad, dónde están las problemáticas, de tal manera que cuando nosotros nos podamos entonces dialogar con ellas, tratar de adaptarlas o contextualizarlas a nuestras peculiaridades, a nuestros contextos particulares, ¿no? Que eso también es un reto, porque no por el hecho de lo novedoso, lo tecnológico, lo que puede funcionar en un espacio u otro, tenga que funcionar específicamente igual en otro contexto, ¿no? Y eso es algo que también me parece importante. En Cuba hemos ganado, sobre todo en estos últimos años, por ejemplo, un poco mayor de nivel de informatización en el comercio electrónico, todavía completamente insuficiente, y ahora con la pandemia de manera muy acelerada hemos tenido que trabajar con el Moodle, pero por supuesto todavía ensayando, si no podemos todavía estar con esta lógica de operatividad o de las grandes problemáticas que pueden enfrentar ustedes a la hora de hacer una crítica mucho más aguda al elemento de la inteligencia artificial en la sociedad, con estos elementos de cómo lacera la privacidad del individuo o la emancipación social del individuo, cuando realmente nosotros todavía, aunque queramos, no podemos entender las complejidades de los problemas porque no estamos a ese nivel de experiencial que sí tienen otras sociedades, ¿no? Nosotros todavía estamos en un proceso incipiente donde todavía no tenemos, por ejemplo, pérdidas de empleo debido justamente a todos estos procesos de mecanización o tecnologías en los procesos, en los puestos laborales, ¿no? Todavía no hemos llegado a esas crisis que también pueden ser la cara negativa, ¿no?, del proceso de informatización en una sociedad. Pero esto también nos da la medida de ver qué funciona en el mundo de manera positiva, qué no funciona de manera positiva, y entonces poder adaptarlo y reconfigurarlo a nuestro contexto particular. Y con respecto a la segunda pregunta, lamentablemente, a pesar de que provengo de una universidad de artes, llevamos 45 años de experiencia dentro del mundo de las artes, todavía no nos ponemos de acuerdo entre nosotros mismos a la hora de enfrentar el proceso de investigación en arte. Es decir, es algo muy paradójico, que si bien yo en mi ponencia lo hablaba como ese consenso que no hemos llegado a nivel del ámbito universitario internacional, muchas veces lo que pasa en la universidad cubana es, en la Universidad de Artes de Cuba en este caso, es que vienen profesores con ideologías procedentes, por supuesto, de esas llamadas ciencias duras, de otras universidades donde, por supuesto, que sí funciona el método científico, y tratan entonces de extrapolarlo, de implementarlo de una manera orgánica y fundamentada dentro de la Universidad de Arte, cuando llevamos 45 años de existencia tratando de replantear que esa no es la manera o la lógica de operar, ¿no? Por lo tanto, en las comisiones científicas, en las reuniones, son muy ricas
en función de esos diálogos contrapuntísticos que tenemos, porque todavía tenemos que lidiar constantemente con ese pensamiento rígido, justamente no en función de nuestros intereses, y que al mismo tiempo también lacera indiscutiblemente las maneras de operar o maneras de diagramar nuestra lógica de operar o entender el arte y la investigación en arte, ¿no? Y eso realmente es una batalla no ganada, ¿no? Se conecta también lo que le pasaba a Federico en su universidad. Yo creo que cada universidad sigue siendo una batalla por ganar, y aparece, y lo más paradójico es como ves, dentro de una propia universidad de arte sucedan cosas como esta, ¿no? Como otras facultades están operando con ese tipo de modelo, cuando tú dices, bueno, pero ¿cómo lo estás argumentando de esa lógica dentro de una propia universidad de arte, cuando deberías replantearse esa mirada conservadora, retrógrada, incluso para los tiempos actuales? Pero bueno, vuelvo y repito, es algo con el cual tenemos que seguir batallando. Totalmente, Anabel. Sí, agregar que justamente lo que me llamó mucho la atención cuando se ven estas brechas tecnológicas en Cuba es que hay nuevas maneras también de asumir el problema. Y entonces yo fui a un congreso de escritores, en donde además había muchos artistas visuales integrados, digamos, a las discusiones, cosa que me pareció además muy interesante, esto que decías acerca también de la utilización de la literatura dentro de las artes visuales, que me parece extraordinario, y que muchas veces en la supercategorización universitaria, de una universidad funcional, a veces esas distancias no se reducen, ¿no? Y entonces cada quien está en su ámbito. Pero decía que me parecía muy interesante la forma en la que solucionaban problemas específicos de circulación de obra en los pendrives, esto que mencionabas hace un momento de uno de los estudiantes que hacían esa reflexión justo en su bitácora. En los pendrive la gente intercambiaba libros y había proyectos muy interesantes de celular a celular, o sea, de una plataforma que se utilizaba para intercambiar libros y trabajos de celular. Ajá, exactamente. Y entonces eso permite también el acercamiento en un momento predigital quizás, no predigital, es decir, vinculado con lo digital, pero sin asumir que toda la corporalidad y toda la gestualidad esté involucrada solamente en estas plataformas, sino que finalmente el encuentro en los parques, por ejemplo, a la hora de ir a conectar el celular, pues era interesante ver a todo el mundo sentado, y luego ya cuando uno terminaba, porque además dura poco las tarjetas estas para conectarse, pues la gente se levanta de nuevo y empieza a conversar, y eso es súper interesante. Digamos que también la limitante genera otras maneras de gestión y otras posibilidades de asumir el contacto y el aprendizaje entre nosotros, ¿no? Bien, sí, pues, yo creo que nosotros, para terminar un poco, yo creo que justamente la cultura de la inventiva desde el albur popular nos ha hecho triunfar. Yo creo que está ahí, ¿no? El tener un plan A hasta la Z es justamente lo que nos permite que aflore justamente la creatividad constantemente en escenarios muy particulares y complejos. totalmente. Pues muchísimas gracias, Anabel. Gracias a ustedes. Por la exposición me pareció súper interesante, muy ilustrativa acerca de muchas de las problemáticas que estamos teniendo en estos espacios, y que se pueden compartir también formas de solución y perspectivas desde dónde hacerlo. Les agradezco a todas, a todos muchísimo la participación, el seguir conectados por acá. Muchas gracias también a la gente que nos estuvo siguiendo en Facebook. Seguimos en la tarde con la siguiente de las mesas de ponencias, a las, para decirlo puntualmente, y ya los horarios se me barre un poco. A las 17 horas, de 17 a 19 horas, de 5 a 7 de la noche, estaremos con la última de las mesas de este día, y mañana continuamos con las actividades. Pues nada, a saludarles de nuevo y agradecerles. Muchas gracias.